Hola, ¿cómo están? ¿Quieren saber más sobre el apasionante mundo de la comunicación política? Pues quédense porque en los próximos minutos desmenuzaremos todos los conceptos referidos a este tema y además los plasmaremos en casos concretos. Así que bienvenidos al Laboratorio de Comunicación Política. En la comunicación política existe el concepto de la narrativa política, que en palabras sencillas es el discurso sumado a las acciones que llevan tanto autoridades como candidatos a un puesto de elección popular. Dentro de todo este universo hay un elemento que siempre llama la atención, tanto para los medios de comunicación como también para la opinión pública, que es el elemento conflictivo. Que es, en otras palabras, el permanente ataque que se utiliza dentro de estos discursos políticos. ¿Qué tan útil es mantener el elemento conflictivo? Bueno, para hablar sobre este tema, para conversar sobre este tema, estamos aquí con Jeffrey Rasinski, gran amigo, director de GFP Consultores. ¿Cómo estás, Jeffrey? Renzo, muy bien, un placer conversar contigo sobre comunicación política. Bueno, es un mundo apasionante, tiene muchas aristas. Pero un elemento que siempre pues, llama la atención es el ataque, ¿no? Vemos siempre, y tenemos casos a nivel mundial, de presidentes, de candidatos que utilizan este elemento permanentemente. ¿Hasta qué punto es útil mantenerlo? ¿Va a tener siempre una vida útil o tiene una fecha de expiración? A ver, el conflicto es inherente a la política. Sí. La conquista del poder requiere confrontación, requiere conflicto, requiere antagonismo. Y un buen político necesita identificar a sus opositores. Eso de alguna manera lo posiciona. Entonces, no se puede salir de ello. Claro. El asunto está en cómo lo utilizas y cómo diagnosticas efectivamente cómo eres visto tú. Porque un error recurrente, Renzo, en muchos intentos de posicionamiento político y de narrativa, es que algunos candidatos o algunas autoridades no tienen muy claro cómo son vistos ellos. Entonces pretenden darse como los enemigos de la migración o los enemigos de la inseguridad, Correcto. pero no son identificados como una fortaleza que puede enfrentar esos problemas. Todo parte de cómo identifiques ese nivel conflictivo, que puede ser un personaje, ¿no? Podemos poner muchos ejemplos ahora, pero también puede ser una temática, ¿no? Tú bien has dicho, ¿no? La pobreza, la inseguridad ciudadana, pero si no tienes experiencia en esos temas, ¿cómo pones ese elemento dentro de tu discurso, ¿no? Exactamente, y de alguna manera, ¿cómo simbolizas, digamos, esta división, simplificando en términos burdos, de buenos y malos? Sí. Y sí. cómo no trazas, digamos, los espacios o cómo estableces, digamos, los límites para no caer en un populismo muy burdo, es decir, en la representación de lo bueno, lo correcto, la reivindicación de la gente y el pueblo contra, digamos, esos males o esos flagelos, sí. ¿no? Porque si eso es muy burdo o no está bien planteado, es un arma de doble filo. Pierdes credibilidad inmediatamente y no ganas, digamos, capacidad de influencia, que es lo que pretende cualquier acción de comunicación política. Vamos a casos concretos. Por ejemplo, el primer debate entre Donald Trump y Kamala Harris para la presidencia de los Estados Unidos, que es en noviembre, ¿no? Un proceso electoral muy interesante. Siempre esa elección nos deja muchas enseñanzas, ¿no? Pero Donald Trump, pues, ha insistido en este debate en un ataque permanente a su opositora, a Kamala Harris, que representa obviamente el gobierno saliente de Biden. Un poco que mantiene la línea, no sé si lo ves tú con las mismas energías de hace 4 años, pero se mantiene en su línea. En cambio, Kamala Harris aparentemente representa pues una renovación política. ¿Cómo lo ves tú?
El primer debate en Estados Unidos ha sido muy interesante porque hay algunos ejemplos concretos, yendo al tema de narrativa y de conflicto. Por ejemplo, Trump utilizaba mucho el they, refiriéndose a ellos. ¿Por qué? Porque quería asociar permanentemente a Harris con Biden. Porque Biden es un presidente de salida con una aprobación, digamos, no muy alta. Correcto. Y quería, digamos, asociarlos permanentemente. Sí. O te dabas cuenta, por ejemplo, en Harris, que permanentemente lo miraba con una risa irónica cuando se refería a sus antagonismos más marcados. ¿A qué me refiero en el tema de Trump? Asuntos que tienen que ver con economía, donde critica mucho a Biden, o asuntos que tienen que ver con la migración. Fíjate las cosas que dijo. Entonces, ahí marcaba de alguna manera cuestiones que pueden parecer hasta folclóricas, pero tienen, digamos, una preparación y están dirigidas a audiencias determinadas. Específicas. ¿No? Porque en el caso de Harris con Trump, hay algunos sectores del electorado que están muy marcados. Por ejemplo, en términos de edad. Harris tiene mucho más respaldo entre menores de 30 años. Lo de Trump en mayores de 55 años es mucho mayor. Es un voto más duro, además, ¿no? Exactamente. O también en los veteranos, por ejemplo, militares, que es un espectro importante en Estados Unidos, están mayoritariamente con Trump. Pero latinos, población negra, está mucho más con Harris. Entonces, hay sectores o audiencias que reciben también mensajes enfocados particulares. A mí me llamó la atención que no haya sacado Kamala Harris este elemento del machismo de Trump, ¿no? Tan evidente, digamos, en los últimos años, ¿no? Tú haces una revisión en los archivos y evidentemente hay muchas declaraciones polémicas respecto a su posición que tiene que tener la mujer en el mundo. Es más, a Kamala Harris le ha tocado más de un adjetivo propio de este concepto del machismo. ¿Te sorprendió de que no lo hayan tocado? Creo que Harris tiene ya un voto mayoritario entre las mujeres y creo que hay un sector que respalda a Trump que no se vería persuadido por un ataque de ese tipo. Recordemos que los debates en sistemas, digamos, más acercados al bipartidismo, como en Estados Unidos, fundamentalmente están enfocados en dos objetivos. El primero, hablarle a los independientes, indecisos, que en algunas elecciones votan demócrata, en algunas votan republicano, y es el espectro que decide. Y dos, el objetivo de movilizar a sus votantes. Porque una cosa es tener la preferencia, recordemos que el voto es voluntario en Estados Unidos, no es obligatorio. Hay que registrarse, además. Y hay que registrarse previamente y mucha gente no va a votar. Entonces, ese es el otro objetivo, activar. Entonces, muchas veces está más enfocado el mensaje en cohesionar tu núcleo duro que en digamos, mover a antagonistas, ¿no? Ahora, mira, hablamos del tema del antagonismo, del elemento conflictivo, que es obviamente mediáticamente llama más la atención, pero si tú haces una encuesta entre la gente, ¿qué espera de un político o de un candidato que quiere llegar a un puesto de elección popular, cualquiera sea el nivel? Va a decir que tenga buenas propuestas. Sin embargo, eso mediáticamente no es muy atractivo, ¿no? Nosotros hemos trabajado en medios de comunicación. No quiero decir que hayamos priorizado el conflicto, pero hay una necesidad, ¿no? A veces, ¿no? Mediáticamente, ¿no? Pero el tema de la propuesta, del eje programático, muchas veces queda de lado. Es más, no sé si últimamente más, ¿no? Por el tema de estos conflictos, ¿no? Es un buen punto. En primer lugar, tener en consideración que no hay nada que capte más la atención, mediáticamente hablando, que el conflicto, que la confrontación, en todo ámbito, no solo el político. Mediáticamente y se puede medir, se puede medir. Y lo segundo, en cuanto a los programas o las propuestas, son parte de un conjunto, pero al final el gran paraguas que anima o desanima el voto, y mucha gente se confunde y piensa que los likes de las redes sociales se transforman en votos y muchas veces no es así,
es los grandes temas que mueven a las sociedades. La ilusión, Sí. el miedo, Correcto. la esperanza contra el temor, la confianza Ujú. versus el descrédito. Entonces, esas son las cosas que pesan más al momento de una elección. Sí, correcto. Y a veces hay cuestiones o ejes de votación que van por cuestiones más particulares, independientemente de posturas ideológicas o independientemente de programas. Ujú, ujú. Hay sectores de la ciudadanía que quieren votar por alguien experimentado y formado en Claro. economía. Exacto. Hay sectores que quieren votar por una mujer porque sienten que han gobernado siempre. Entonces, Sí, sí. esos son audiencias, digamos, no mayoritarias, pero que tienen, digamos, una vocación por priorizar temas distintos. Entonces, los conflictos para esas audiencias, para esos electorados, son otros. Así es, así es. Ahora, estamos hablando de un campo electoral, ya en la autoridad en el gobierno, sea presidente, alcalde, gobernador regional. También el elemento conflictivo juega un rol importante en su discurso. Tenemos esta situación referida a Alberto Fujimori. Falleció y nuevamente ha surgido la discusión de el fujimorismo versus el antifujimorismo, que aparentemente estaba silenciado, ¿no? Yo recuerdo a Martín Vizcarra, por ejemplo, como presidente, que utilizó mucho ese elemento de fujimorismo, antifujimorismo, lo he vuelto a recordar en un tuit cuando falleció el expresidente. Entonces, ¿hasta qué punto dentro de un gobierno también es útil ese elemento? Bueno, el tema de fujimorismo, antifujimorismo es un excelente ejemplo Sí. para hablar de las identidades negativas, Sí. porque el antifujimorismo ha ganado 3 elecciones presidenciales en el Perú. Sí, claro. Castillo, Kuczynski y Humala Sí. son prueba de ello. Sí, claro. El antifujimorismo pesó mucho. Sí. Entonces, claro, ¿qué pasa ahora? Fuerza Popular es un partido cuyo activo fundamental es el apellido Fujimori. Sí, por supuesto. Y paradojas de la vida, Fuerza Popular es un partido bastante más organizado, estructural, institucional hoy de lo que era en los 90 cuando tenía mucho más respaldo el fujimorismo, ¿no? Lo que quiero decir es que también la construcción del conflicto a partir del antifujimorismo se va transformando porque de alguna manera la figura del fujimorismo también va cambiando, ¿no? También, claro. De hecho, yo creería que en el caso particular del antifujimorismo, algo que pasó a partir de Castillo es que se ha fracturado y se ha fragmentado como nunca antes el antifujimorismo, ¿no? O Entonces, sea, ya no es un bloque sólido. creo que es Claro. un bloque menos sólido, menos compacto y más reducido de lo que era hasta el 2021. Ujú. Con respecto a lo que puede ocurrir en el 2026 y en adelante, obviamente eso va a cambiar un poco la distribución política también. Yo creo que ¿no? sí. ¿No? Yo creo que sí. Es un elemento a tomar en cuenta. En el Va a seguir análisis. jugando, ¿no? El tema y el conflicto fujimorismo-antifujimorismo, pero yo creo que con menor peso del que tuvo hasta el 2021, sin duda. Ahora, siguiendo hablando de ejemplos internacionales, hace poco, seguramente lo escuchaste, a Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, ¿no? Un presidente que obviamente tiene ya buen tiempo en el poder. Un dictador, hay que decirlo dictador, claramente. ¿no? Claro, con muchas denuncias de fraude contra los derechos humanos, ¿no? Y hablaba y golpeaba mucho a Lula y a Petro, ¿no? Y obviamente también su discurso antiimperialista y todo eso, en la misma línea de Maduro, ¿no? Obviamente, a nivel interno, también hay divisiones en la sociedad nicaragüense, pero a diferencia de la sociedad venezolana, donde hay una oposición que más o menos tiene presencia, con denuncia de fraude y todo eso, en Nicaragua eso todavía no ha pasado, ¿no? Mira, más allá de que yo vea decadente a Ortega desde el punto de vista de la comunicación política, primero tener en consideración que en las dictaduras no podemos tener datos certeros. Sí, correcto. Entonces, sin mediciones es complicado saber cuánto pesa un mensaje a favor o en contra o cómo se mueve Sí. la percepción ciudadana. Dicho eso, creo que es un discurso muy, muy desgastado. Ujú. Creo que
creo que viene repitiendo las mismas frases por es reiterativo. décadas y creo que su propia sociedad y el mundo va cambiando y eso hace que pierda potencia ese mensaje, ¿no? ¿Y por qué si pierde potencia, es natural eso, se sigue insistiendo en ese mensaje? Porque es la única forma de que un presidente con un mensaje que pierde potencia igual tenga titulares en medios de comunicación, tenga al menos algún eco internacional, ¿no? Probablemente, eso me parece un punto interesante, ¿no? Buscar que todavía No hay los otra. reflectores se mantengan, No hay ¿no? Y tener cierto peso aparente, pero son sociedades pues sometidas, ¿no? Sí. Entonces, digamos, la comunicación ahí no es tanto para persuadir, influir de una manera que Claro. canalice al voto, porque no hay elecciones libres. Sí, sí, sí. Entonces, son otro tipo de canchas, ¿no? Donde se mueve la comunicación política, ¿no? Con Bukele, en El Salvador tienen la misma impresión. Ahí me da la impresión de que Bukele juega un doble discurso a nivel interno y a nivel externo, ¿no? Él creo que ha consolidado una imagen, vamos a ponerle entre comillas, positiva, a nivel internacional con el tema de la lucha contra la inseguridad y todo eso. Es lo que está vendiendo El Salvador a nivel externo. A nivel interno hay diferencias, ¿no? ¿Hasta qué punto también utiliza este elemento conflictivo Bukele? Lo de Bukele es muy interesante porque si uno revisa las entrevistas Sí. de Bukele y sus discursos en su primera campaña electoral, cuando fue, porque recientemente reelegido, claro. pero en la Con primera, polémica, ¿no? claro, modificaron la Sí, sí. constitución para que se pueda reelegir. Él en realidad está impedido de hacerlo, pero yendo a la comunicación política, él ha variado mucho sus antagonismos y los conflictos. Sí. Inicialmente se presenta como la postura joven que va a ir contra ese establishment que tanto mal le había hecho al país, fundamentalmente por corrupción e inseguridad. Claro. Fíjate, mira, similar a los problemas principales que Sí, sí. van a estar en la campaña del Perú, pero con una plataforma que fue cambiando rápidamente. Aparte, a diferencia de muchas posturas que ya en el poder, digamos, han sido íconos de una derecha exitosa en lo programático, lo de Bukele ha estado alejado del conservadurismo, Correcto, a diferencia de algunos. Entonces, ahí no hay un antagonismo como otros. En segundo lugar, el tema de la juventud y el tema de la modernidad. Todo este Sí. tema, por ejemplo, de bitcoins, ¿no? De criptomonedas que introdujo, es parte también de un discurso, de una narrativa que busca el conflicto con ¿qué? Con formas anacrónicas Correcto. en su postura de gobernar, de ahorrar, y ahí hay una construcción de un mensaje también a generaciones futuras, ¿no? Que es lo que pretende. Y por eso digo que es interesante. Incluso hay muchos mensajes de plataforma que pueden haber pasado en términos del espectro clásico de izquierda a derecha con Bukele Sí, en solo 4 años. Por ¿ah? supuesto. Y siguiendo esta línea, lo que tú señalas muy interesante, este discurso o amenaza directa a empresarios, ¿no? Que se pasan de la raya, ¿no? Y si no hacen lo que... Intervencionista, Claro, ¿no? Intervencionista, ¿no? A nivel interno, ¿no? Pero hay públicos que ven este mensaje, por fin un presidente se pone los pantalones y le pone las reglas a los empresarios que siempre se han llevado el dinero, ¿no? O la buena tajada, ¿no? Tal vez así lo pueden interpretar. Y cuando tienes un respaldo de más del 70%, puedes darte ciertas concesiones. Ajá. Cuando estás tan empoderado Sí. y tu credibilidad está tan fuerte Sí. y eres un personaje que de alguna manera puede mostrar resultados concretos, porque los puede mostrar en Inseguridad Ciudadana, Exacto. tienes una legitimidad muy grande y un campo de acción mayor, ¿no? También para construir los conflictos. Pero fíjate, incluso con 70 u 80% de aprobación, tiene que seguir construyendo quién es su antagonista.
Ya no son las pandillas, claro. ya no es esta delincuencia en la calle, entonces ahora es ese empresario mercantilista abusivo que no cumple la norma, Claro. entonces es otro. Pero tiene que haber confrontación, si no, no hay política, no hay dinámica en la sociedad. Exactamente, por más, como tú dices, que tenga un gran porcentaje de aprobación, ¿no? A veces eso hace relajar a algunos presidentes y cambia su discurso ya a un discurso que siempre escuchamos. ¿Cuándo va a haber un presidente o una presidenta, un político que tenga un discurso de llamado a la unión, a la paz? Eso puede sonar bonito, pero en la realidad no funciona tal vez. No suele tener muchos réditos electorales. No es que estemos llamando a la pelea, ¿no? Pero en términos de comunicación política, Sí. siempre haciendo ese hincapié, Sí, ¿no? sí, totalmente. Claro. Y hay códigos también para pelear, ¿no? Y hay límites que algunos quieren cruzar y otros no. Pero sin duda. Y aparte, no vamos a ponernos tan conceptuales, pero Claro. la popularidad, el poder y la aceptación son más efímeros hoy que hace algunas décadas, Sí, ¿no? sí, Son sí. relativamente más fáciles de alcanzar, pero mucho más difíciles de sostener y de mantener, ¿no? Hay mucho más Hay relatividad. este libro, El fin del poder, sobre eso. Exactamente. Ahora, estamos viendo ejemplos de presidentes, de políticos, y eso trasladado a la sociedad civil, ¿no? Al ciudadano de a pie. Por ejemplo, a ti, ¿qué tanto como ciudadano, sácate un poco la representación de analista, de especialista en comunicación política? ¿Qué tanto como ciudadanos nos gusta este tipo de fricción, de conflicto? ¿O ya hay un hartazgo? Es un buen punto. Mm. Yo creo que atrae nuestra atención Mm. la confrontación y el conflicto. Mm. Eso está medido. Sí. Y por eso mediáticamente genera, digamos, audiencia y atención. El asunto es que también para confrontar y también para establecer ejes de conflicto hay cuestiones ya muy trilladas que desgastan Claro. y que ya por ese mismo desgaste no captan atención o que no están en los ejes adecuados o en los posicionamientos adecuados. Yo Exacto. creo que va más por ahí. Ajá, ajá. Digamos, yo creo que el conflicto como forma, digamos, de comunicar políticamente sigue teniendo vigencia. Sí, claro, claro. Y mucha, y la va a seguir teniendo. Claro. Lo que sucede, y esa es la parte compleja y difícil, es cómo te posicionas en relación a esos ejes de discusión. ¿Y cómo ¿no? vas cambiando de enfoque, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un caso, independientemente que sea el Perú o cualquier país, atacar permanentemente a una entidad del Estado, a un poder del Estado, sea Congreso, sea Ejecutivo, sea Poder Judicial, durante todo tu periodo de gobierno. Eso es agotador no solamente para el sistema político, sino para el poblador, para el ciudadano común y corriente, ¿no? Sin duda. Ya cansa, y por eso hay niveles de hartazgo, ¿no? De participación ciudadana y todo eso, de escuchar siempre lo mismo. Sin duda. El mismo discurso. Pero hay también, y tú que eres un especialista, sabes que es distinta la comunicación Sí. política gubernamental que la comunicación Correcto. política electoral. Sí. Entonces, evidentemente, tú no puedes pretender, digamos, que la ilusión que tratas de inyectar o la esperanza en una campaña que es un periodo mucho más acotado, sea similar a tu comunicación gubernamental. Sí, Porque la correcto. gran diferencia, y muchas, es que en la comunicación gubernamental la gente lo que te pide es muéstrame los resultados de lo que has hecho. Exacto. No me vendas la ilusión. Exacto. ¿No? Sí, es así. Entonces lo mismo sucede con los ataques a estas entidades. Y en el corto plazo, viendo estos discursos polarizantes, conflictivos, ¿crees que, bueno, va la redundancia, la polarización social va a seguir creciendo? Yo veo que sigue creciendo en el caso del Perú, ¿no? Pero se ha mantenido un nivel de contención, ¿no? Ya no estamos viendo marchas multitudinarias, porque además tal vez hay un temor a que te estigmaticen una tendencia de otra, pero en otros países tal vez sí, ¿no? Mira, la polarización en la última década ha crecido en el Perú y en el mundo, y eso está medido. Y en las comunicaciones, en los medios de comunicación y en las redes sociales también, y está medido. Sí.
las posturas más centristas han perdido espacio y en el espectro, digamos, en el Perú, la gente que se autocalifica de un extremo o de otro, o más pegada a los extremos, ha crecido en relación a lo que pasaba en el Perú durante muchos años, hasta hace una década. Claro, claro, claro. Eso es cierto, pero creo también que para, digamos, hacer efectivo, digamos, un liderazgo en esos polos, necesitas también menos fragmentación de la que hay en un sistema como el Perú. Claro, claro. Entonces, hay mucha fragmentación en el Perú y creo que va a haber más. Entonces, de alguna manera, y quizá estoy viendo contracorriente, digamos, de lo que ha pasado en años recientes, yo sí veo un espacio, a diferencia de lo que dice la gran mayoría, para que pueda haber una reducción de la polarización. Lo veo. Mira. A partir de la fragmentación. Correcto. Porque si no hay alguien que encarne, digamos, con cierta solidez esos polos, la gente va a tender nuevamente, donde hay un gran espacio, pero no se siente representada por liderazgos políticos. Al final la política es antropomórfica. Sí, Tiene correcto. que haber una persona y ponerle nombre e imagen. Sí. Y eso puede dar lugar a reducir la polarización, que creo que es saludable para las democracias, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Y cada realidad, pues, latinoamericana, si bien es cierto, tiene sus particularidades, pero creo que en algún aspecto coincidimos, ¿no? Sí existe en general, hay un mayor tendencia a cuestionar a la autoridad, ¿no? O al político que postula, ¿no? Entonces, bajo esta premisa, hay mayor caldo de cultivo para ciertas conductas polarizantes, ¿no? Es cierto, y la crítica y la oposición son inmanentes a la política. Sí, por Algunos no lo comprenden porque la lógica de la competencia en el mercado, cuando uno vende una galleta o un seguro, Ajá. es distinto a cuando uno promueve una campaña electoral. Sí, por supuesto. Algunos pretenden hacer paralelos, ¿no? Entre los consumidores, los clientes y la ciudadanía, y son cuestiones distintas. Hay muchísimas más audiencias indirectas en la política y hay códigos diferentes. Sí. Y la oposición es un código inherente, Sí. que va a estar presente siempre. Porque independientemente que una audiencia pueda coincidir, un electorado pueda coincidir con lo que diga una persona, basta que tenga una crítica liminar, previa Sí. a esa organización política o con quién se ha juntado o qué hizo para rechazarla. Exacto. Por eso el gran reto está en las emociones más básicas y luego, evidentemente, acompañado con una racionalidad pragmática y programática. Exacto. Pero tiene que haber primero una ilusión, una confianza, y por eso sigue en el Perú y el mundo como grandes banderas tratando de venderse la ilusión, el miedo, la supuesto. esperanza, guían las campañas aquí y allá. Y el error que cometen muchos presidentes al asumir, obviamente, el mandato, creen que todavía están en campaña. O sea, la lógica de la campaña, Ese es un error con garrafal. estas características que tú ya mencionas, no puede trasladarse exactamente a un periodo de gobierno. Sin duda. Son dos enfoques distintos. Sin duda. Y es complicado transformarlo, ¿no? Y hay varios casos. Sí, por supuesto. Hay varios casos que se pueden ver. Fíjate la comunicación política de Milei en Argentina, Sí. en campaña y en gobierno. Sí. Al principio no quedaba muy clara esa transición y le jugó en contra, independientemente de la calificación que se pueda tener de la gestión. Pero fíjate cómo va habiendo una transformación en la comunicación política. Porque la gubernamental costado. es distinta a la electoral. Le ha Es costado. diferente. Y lo conflictivo creo que se lo ha pasado a su portavoz. Bueno, uno de los presidentes que permanentemente llama la atención, no necesariamente por sus cosas buenas, es Nicolás Maduro, ¿no? Que buenamente sigue la línea de Hugo Chávez y todo eso. Hace poco, pues, tuvimos una elección ahí en Venezuela, controvertida, denuncias de fraude, irregularidades, que hasta ahora no se aclaran. Hay una persecución contra los líderes de la oposición. Edmundo González ha tenido que pedir asilo en España, ¿no? Pero este discurso de Maduro, ¿tú crees que tiene futuro en el corto plazo o no? Maduro es un mal comunicador político. Ujú. Él es heredero, digamos, de Hugo Chávez, otro dictador. Sí, claro.
pero Hugo Chávez era bastante mejor comunicador político. Sí. Y eso hay que tenerlo claro. Esta es una mala imitación. Un remedio. Y él trata, exacto, de buscar los mismos ejes, pero es un remedio bastante torpe, en general, desde la comunicación política, más allá de la condena a la tiranía, estamos sentándonos. Entonces, digamos, es un gobernante, en primer lugar, con mucho menos respaldo. Chávez tenía un sector en la sociedad, incluso en influyente de Messi en otros países, ¿eh? Exactamente, incluso en los años finales donde ya había una dictadura clara que lo respaldaba. Sí. Eso se ha ido disminuyendo sustancialmente y eso debería variar la comunicación política también. Entonces, se sostiene principalmente Maduro más por una alianza con los militares y una represión brutal, pero basta ver, digamos, no solo los esfuerzos opositores, que es el gran eje de conflicto en Venezuela, ¿no? Si bien ganó Edmundo González las elecciones, digamos, la gran protagonista de esa campaña fue María Corina Machado. Sí, correcto. ¿No? Y claro, construyeron a partir de hechos concretos, ¿no? Algo muy interesante, que fue lograr el incentivo de la movilización para votar en contra, ¿no? Y lo que hace ahora es tratar de sostener, o sea, comunicacionalmente está muy débil el tirano Maduro. Y además, como tú dices, el discurso político tiene mayor presencia si tienes tú una influencia externa, ¿no? En el caso de Maduro cada vez vemos su círculo más cerrado, más interno, pero en el caso de Hugo Chávez, por más que consideramos que todo fue una dictadura y todo eso, tenía influencia externa en muchos países. Yo recuerdo esta discusión, este enfrentamiento con Alan García, pero al final terminaron siendo, no sé si amigos, pero hicieron buenas migas, ¿no? García fue muy hábil en la campaña del 2006 para establecer ese antagonismo en una época donde posicionarse, digamos, o reposicionarse para García era muy importante. Y le sumó en la recta final de esa campaña que ganó. Ganó, claro. El 2006. Pero para Hugo Chávez también fue muy, muy importante el hecho de influir en gobiernos de tendencia de izquierda, además geopolíticamente, en ese momento, pues había muchos gobiernos de tendencia de izquierda y que era más fácil para Hugo Chávez tener una mejor relación. Ahora a Maduro le está costando, obviamente, y hasta quedándose solo, ¿no? Con la diferencia sustancial que hoy hay casi 8 millones de venezolanos en la diáspora, y lo sabemos bien porque luego de Colombia, Perú es el segundo país que más venezolanos ha recibido. Por eso está mucho más presente también la discusión sobre Venezuela en el Perú, porque es la migración más alta que ha recibido el Perú en toda su historia republicana. Totalmente. La de los venezolanos y básicamente en un periodo de 5 años. Para incluir en el entre el 2015 y el 2019, ¿no? Y en este discurso de Maduro incluir a Elon Musk, ¿qué te parece? O sea, ya es un elemento antagónico en su discurso. ¿Tiene impacto o no? Yo creo que tiene muy poco impacto, ¿no? Lo que le genera son titulares. A ver, tiene impacto desde el punto de vista que capta reflectores. Mediático. Sí, nada más. Pero impacto en cuanto a resultados de influencia, de persuasión, que alguien va a cambiar su punto de vista por esos mensajes, yo creería que no. No, hasta el punto que también ha pedido a Estados Unidos retomar el diálogo, ¿no? También. Eso es un manotazo de ahogado, tal vez. Bueno, lo que pasa es que mientras tenga la fortaleza de las Fuerzas Armadas, y no se la juegue, digamos, en política internacional alguien de peso, va a seguir ahí, ¿no? Y sometiendo al pueblo venezolano, que es una tragedia, ¿no? Es una tragedia. Es una tragedia y lo podemos conversar en las calles de Perú con muchos venezolanos que han huido de esa desgracia, ¿no? Sí, es correcto. Jeffrey, yo te quería agradecer una gran conversación. Un gusto, Hay Renzo. muchos temas, ¿ah? Claro que sí. Y podríamos hablar de casos en Europa, ¿no? Y algunos mandatarios. Y se viene un super ciclo electoral en el Perú, ¿no? Sí. En el 2026 hay un gran ciclo electoral, 2 elecciones grandes.
Así que seguramente habrá mucha tela por cortar, ¿no? Claro ¿No? que sí, conversaremos. Porque seguramente, además, hay ejemplos clarísimos en este año, que viene la elección en Estados Unidos. Hay una elección en Uruguay también. Sí, en octubre. En octubre. Entonces van a haber muchos ejemplos que nos pueden servir de reflejo a lo que puede ocurrir aquí, ¿no? Entonces, hay muchísimos temas. Claro que sí. Así que, nada, Jeffrey, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ti. Y te comprometo para otra edición, ¿ah? De todas maneras. Bueno, esto ha sido un capítulo de Laboratorio de Comunicación Política, así que si ustedes quieren saber más sobre el apasionante mundo de la comunicación política, por favor, estén atentos a nuestras redes sociales, escríbanos, comenten, nos propongan los nuevos temas. Hay muchísimos temas por tratar, realmente es un mundo apasionante y seguramente vamos a seguir aquí con muchas más entrevistas muy interesantes como las que hemos tenido hoy. Así que hasta la próxima, nos vemos.